Hola amigos, buenas tardes. Primero expresarles un cordial saludo y todos los éxitos y buena salud pues para cada uno de ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a desarrollar un... Tu audio está malo. Leopoldo, ¿podrías verificar tu audio, por favor? Se te estaba escuchando muy bien, pero ahorita se escucha mal. Ahora está mejor. Ya. Paso a mencionar ahora que el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante referido a aquellas situaciones que se presentan en nuestro día a día y que nos pueden generar un tipo de accidente. Fíjense que en el día a día de nuestras labores se presentan pues innumerables situaciones y todas esas referidas a peligros que se relacionan a las actividades que desarrollamos. Algunas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, vemos las actividades rutinarias, pero no estamos conscientes de aquellos peligros a los cuales estamos expuestos de manera diaria. O algunas veces simplemente somos conscientes de algunos, pero perdemos de vista otros. Entonces, ese es el objetivo de la capacitación de hoy. Ver aquellos peligros que nos pueden generar accidentes, por ejemplo, aquellas situaciones que nos pueden provocar caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, situaciones en las que por la actividad que realizamos estamos expuestos a peligros eléctricos o a los vectores y a una serie de situaciones que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero para poder entender bien esta situación, vamos a ponernos cada uno de ustedes en la situación diaria, en nuestro día a día. Imagínense que están realizando sus labores y, como les mencionaba, toda actividad está rodeada de peligros, ¿no? Para poder entender qué significa el peligro, vamos a definirlo simplemente como todo aquello que tiene el potencial de causarnos daño. Entonces, todo aquello que en nuestro día a día tiene el potencial de causarnos daño, para nosotros va a ser un peligro. Entonces, imaginariamente, pongámonos en nuestro puesto de trabajo y empecemos a considerar todas aquellas cosas que nos pueden generar un daño, que tienen el potencial de causarnos algún tipo de malestar, accidente o enfermedad. Por ejemplo, tenemos los peligros físicos. Algunas zonas de trabajo pueden tener un excesivo calor o demasiado ruido o en temperaturas extremas, ¿no? Demasiado frío o zonas de vibraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces el servicio que se brinda en las distintas empresas implica que estemos en ambientes en la que hay demasiado ruido o cerca a equipos que generan demasiada vibración. Entonces, todas esas situaciones para nosotros serían los peligros físicos. ¿Nos pueden causar daño? Por supuesto, porque el peligro, recuerden, es todo aquello que tiene el potencial de causarnos daño. También tenemos peligros químicos, ¿no? Algunos de ustedes seguramente estarán expuestos a peligros químicos, a humos, ¿verdad? Algunas industrias, algunas empresas que requerirán nuestros servicios, dentro de su parte productiva generan pues abundante cantidad de humos. Seguramente polvos como parte de su proceso productivo, o gases o vapores, o estamos expuestos a sustancias químicas propios de la empresa en la cual estamos laborando. Entonces, eso para nosotros serían peligros químicos. ¿Nos pueden causar accidentes? Sí. ¿Nos pueden causar enfermedades? Sí. Entonces, son peligros. Algunos seguramente también estarán expuestos a los peligros biológicos, específicamente vectores, ¿verdad? Bacterias, hongos. Y ahora en la nueva coyuntura actual, el tema pues de los virus, ¿no? Del contagio del COVID y una serie de cosas a las que estamos expuestos. Entonces, serían peligros biológicos. Entonces, a medida que vamos viendo el cuadro, se pueden dar cuenta de que algunos estarán expuestos a peligros físicos,
otros a químicos, algunos seguramente también físicos, también químicos, otros biológicos, etcétera, etcétera. Algunos estarán expuestos a peligros eléctricos, ¿no? Trabajarán expuestos a ambientes en la que hay tableros eléctricos, hay conexiones eléctricas, entonces nos condiciona a estar en lugares en los cuales podemos vernos dañados por la presencia del peligro eléctrico. Algunos pues también por temas ergonómicos, algunos están de pie por largas horas del día, ¿verdad? En los centros comerciales, por ejemplo, las personas que hacen trabajo de temas de vigilancia, servicio de vigilancia, están 8, 9 horas, 10 horas de pie, ¿no? Y si hay una rotación, pues no es tan frecuente la rotación y muchas horas del día simplemente están de pie. Entonces, eso quiere decir de que también hay peligros por no tener cuidados ergonómicos, ¿no? Posturas de trabajo inadecuadas, algunas veces sobreesfuerzos, tiempos demasiado prolongados de pie, etcétera, etcétera. Pero también tenemos peligros locativos, es decir, aquellos que están relacionados con nuestro lugar de trabajo propiamente. Algunas veces hay falta de orden, falta de limpieza, escaleras en mal estado, pisos en mal estado, falta de señalizaciones, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones son llamados peligros locativos. Ambientes de trabajo no adecuados también, ¿no? Poca iluminación, o algunas veces inclusive hasta las mismas condiciones del ambiente no son las apropiadas. Puertas en mal estado, ventanas dañadas, vidrios rotos, o sea, una serie de cosas que forman parte de nuestro entorno de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber a qué peligros estamos expuestos, ¿no? Entonces, como vemos, la clasificación de peligros es bastante amplia. Algunos tendrán un solo tipo de peligros, otros tendrán 2 o 3 o 4 peligros a los que están expuestos, pero es necesario que nosotros podamos empezar identificando aquellos peligros a los que estamos expuestos. Dentro de los peligros locativos, que es lo que normalmente nos genera mayor cantidad de accidentes, hay que ver que el 50% de los accidentes que se generan por temas locativos están referidos a las caídas al mismo nivel. Es decir, personas que sufren accidentes generados por una caída que se produce en el lugar de trabajo. Esto puede ser porque el piso estuvo mojado, porque el ambiente estuvo encerado, porque no se pusieron las señalizaciones de advertencia, porque los pisos están desnivelados, porque estuvo subiendo la escalera sin el cuidado adecuado, porque estuvo distraído, porque corrió donde no debe correr, etcétera, etcétera. Pero todo ese grueso de accidentes, el 50%, como lo menciono, son aquellas que están desarrolladas o se están presentando básicamente por temas locativos. Entonces, el primero de ellos, que se presenta con más frecuencia, son aquellos que se generan por caídas al mismo nivel. ¿Qué son caídas al mismo nivel? Pues son todas aquellas que ocurren en lugar de paso, lugar de trabajo, ¿verdad? Hemos mencionado algunas de las causas: pisos mojados, restos de grasa, falta de orden y limpieza, zonas de tránsito obstaculizadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá también hay que tener en cuenta que mucho de esto se puede presentar por el mismo comportamiento nuestro, por nuestro propio comportamiento. Sabemos que en esa zona no debemos correr porque los pisos generalmente son resbalosos y corren, ¿no? O sabemos que tanto al subir y bajar de las escaleras tenemos que utilizar los pasamanos y no los utilizamos. Entonces, una serie de cosas que se van presentando. Por un lado están las condiciones del sitio de trabajo, pero por otro lado también está nuestro comportamiento. Eso es lo que vamos a ver durante nuestra charla. Entonces, primer punto, referido a las caídas del mismo nivel. Todas aquellas que se generan en lugar de trabajo, en lugar de tránsito, y que por distintos motivos
los que hemos mencionado, hacen pues que el trabajador simplemente sufra una caída. Pero no es no es el único tipo de caída, ¿no? También tenemos las caídas consideradas a distinto nivel. Y nos dicen pues que este tipo de caídas son aquellas que se generan de un nivel distinto al piso. Puede ser de 1 metro, medio metro, 1,80 m. Por un tema legal, deben saber ustedes que a partir de 1,80 m ya se considera como un trabajo de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, ya la normativa legal exige que a partir de 1,80 m se tomen ciertas medidas. Pero para trabajos menores al 1,80 m no dice nada la norma legal. Pero también existen personas que se caen de alturas menores a 1,80 m. Se pueden caer de 1 metro, de 1,5 m, ¿no? Y pueden también sufrir lesiones bastante severas. Entonces, estos dos tipos de caídas representan pues la gran cantidad o el mayor porcentaje de causa de los accidentes. Inclusive en el tema de las caídas a distinto nivel, en el sector de construcción, a modo de ejemplo, es la que produce mayor cantidad de daño, ¿no? Si bien es cierto, no es la más frecuente, pero los daños que se generan en las personas que se caen de altura pues son generalmente graves, inclusive muchos de ellos hasta fatales. Lo mismo ocurre en el sector industrial, en el sector comercial, ¿no? Las caídas que se generan a distinto nivel, por las características que tiene, generalmente son de consecuencias bastante importantes, graves, inclusive a veces hasta fatales en la persona que sufre la caída. Entonces, mucha atención con esos dos puntos. Tanto las caídas al mismo nivel son necesarias controlarlas, y también las caídas a distinto nivel también son bastante importantes controlar. Pero mencionábamos en nuestro cuadrito que veíamos los únicos peligros a los que nos exponemos, ¿verdad? En el día a día de nuestras labores nos exponemos también, muchos de ustedes seguramente, a peligros eléctricos. El hecho de que la tendencia actual de los servicios de vigilancia o servicios de seguridad que se prestan en las distintas empresas ya cambiaron de concepto, ¿no? Muchos años atrás era simplemente una persona que básicamente se cuidaba del ingreso, de la salida y punto, ¿no? Pero ahora la nueva tendencia es de que las personas que se dedican a eso ven todo. O sea, no solamente ven temas de ingresos, salidas, sino también ven temas de que equipos eléctricos estén funcionando, generalmente inspeccionan los tableros eléctricos, revisan que los grupos electrógenos estén en buenas condiciones, revisan las bombas de agua, revisan los enfriadores, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones que normalmente antes se tenía, en que muchas veces el trabajo era estático en un solo lugar, ahora ya cambió. Ahora requiere que las personas, además del hecho de dar el servicio de vigilancia, hagan mucha labor de preventiva, ¿verdad? Inspecciones de equipos, inspección en tableros, inspección en bombas, maquinarias, etc. Entonces también están expuestos a peligros eléctricos, ¿verdad? Por una descarga, por una mala manipulación, o porque no está en buenas condiciones el equipo, expone al trabajador a que pueda sufrir daños o accidentes referidos a los peligros eléctricos. Y de acuerdo a la zona en la cual se desarrollan también las labores, también se presenta, ¿verdad? La presencia de vectores, mosquitos, ¿verdad? Si vas a la zona acá al sur, acá cerca de Lima, Ica, existe pues un gran peligro con el dengue, ¿no? Entonces, es un vector también bastante complejo de controlar. Y seguramente aquí en zonas de Lima también se han estado presentando. Sufrimos picaduras de mosquitos, de zancudos, etc. Entonces, es un punto que también tenemos que considerar como un peligro al cual estamos expuestos. Malas condiciones de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Vidrios rotos, pisos en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, el tema de saber a qué estamos expuestos es bastante importante para saber cómo es que tenemos que
protegernos, ¿no? Entonces, sabemos a qué estamos expuestos, sabemos qué nos puede pasar, entonces a partir de ahí empezamos a establecer qué es lo que tenemos que hacer para evitar justamente accidentarnos. Pero cuando hablamos de temas de seguridad, siempre es necesario saber, pues, ¿no? Si nos accidentamos, ¿a qué nos puede ocurrir, ¿no? Lo mejor sería pues, que nos accidentemos y por ahí nos golpemos un poquito y al rato ya no sienta ningún dolor. Ese sería lo ideal, pero muchas veces no es así. Sobre todo en el tema de las caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, o sufrir un accidente por una descarga eléctrica, o por un corte, por un vidrio, o que me pique un mosquito, pues, y que montaje el dengue, o otras cosas más, entonces ya no es poca cosa, ¿verdad? Las consecuencias de sufrir un accidente pueden ser, pues, fracturas, daños en las extremidades superiores, inferiores, heridas, ¿verdad? Estamos expuestos a sufrir consecuencias físicas. También estamos expuestos a las consecuencias de pérdida de productividad. Claro, si alguien se accidenta, ese puesto tiene que ser reemplazado por una persona que posiblemente no conozca bien el lugar en la cual tiene que trabajar y obviamente la productividad no va a ser la misma, ¿no? Entonces hay una pérdida de productividad también. Y también hay consecuencias psicológicas, ¿verdad? Imagínense una persona que sufre un accidente bastante grave. La preocupación por la familia, por los hijos o por las personas que él pueda dejar si es que ese accidente lo llevara a perder la vida o perder una extremidad o algún sentido de su cuerpo, también pues le causa problemas psicológicos, ¿no? Imagínense, ¿no? Perder un brazo, perder una mano, pues, o tener el impedimento de caminar, etcétera, etcétera, obviamente puede traer consecuencias psicológicas bastante severas, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que puede causar el hecho de que nosotros nos podamos accidentar. Por eso que es importante que nosotros seamos conscientes de a qué peligro nos estamos exponiendo en nuestro lugar de trabajo. Y a partir de ahí, empezar a establecer qué medidas de seguridad son las que tenemos que tomar o cumplir diariamente para que nuestra labor se realice de manera segura. Entonces les decía que lo que hablamos ya no es un tema aislado, ¿verdad? Todo esto está normado. O sea, existen normas legales que hacen que todo lo que hablemos, que todo lo que estamos conversando en estos momentos, esté normado bajo el paraguas, aquí, si así queremos decirlo, de una ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, primer punto que tenemos que tener absolutamente claro todos, que existe una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa ley tiene muchos artículos y algunos de ellos que tienen que ser recordados por cada uno de nosotros. Y específicamente hay un artículo 32, que habla sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la ley nos dice es que todo trabajador, y recalco eso, todo trabajador, no dice el jefe, no dice el supervisor, dice todo trabajador. Entonces se entiende a la totalidad de trabajadores de la empresa. Tienen que conocer o haber identificado los peligros a los cuales se están exponiendo. Haber evaluado ese peligro en su riesgo, ¿no? Si ese peligro te puede causar algún daño. Y en base a eso, establecer las medidas de seguridad o las medidas de control también, como las llaman. Repito, todo trabajador tiene que haber identificado los peligros a los cuales está expuesto. También tiene que haber evaluado ese peligro frente a la posibilidad de accidentarse. Y en base a eso, tomar las medidas de seguridad. ¿Cómo lo vamos a entender? De la siguiente manera. Un documento, una matriz, en la cual nosotros vamos a indicar primero las actividades que realizamos en el día a día. ¿Verdad? Algunos harán pues trabajo de supervisión, otros harán trabajo de seguridad, otros trabajos harán pues de mantenimiento, no sé.
Cada quien sabe qué actividades son las que realiza en el día a día. Una vez detalladas las actividades que hacemos día a día, empezamos a identificar los peligros a los cuales estamos expuestos. Algunos estarán expuestos, de acuerdo al cuadro que vimos anteriormente, a peligros disergonómicos, ¿no? ¿Verdad? Están muchas horas del día de pie, están en oficinas mal ventiladas, por ejemplo, ¿no? Con poca iluminación. O sea, cada quien va identificando a qué peligro se está exponiendo. Luego de eso, evalúa el riesgo. O sea, si ese peligro al cual te estás exponiendo te puede accidentar, sí o no. Y en base a eso, se tomarán las medidas de seguridad. Vamos a entenderlo mejor de la siguiente manera. Este cuadrito que hemos visto. A ver, a modo de ejemplo. Actividad, trabajo de limpieza. Peligros a los que se expone esta persona que hace trabajo de limpieza: pisos mojados, desorden. El riesgo que tiene: puede sufrir una lesión por caída al mismo nivel. Vamos a hacer otro ejemplo. Actividad, vigilancia de ingreso, por decir, de instituto o institución o lo que fuese. ¿A qué peligro se expone? Bueno, muchísimos, ¿no? Disergonómicos, uno de ellos, va a estar mucho tiempo seguramente de pie, o puede ser que esté sentado en una silla, pero una silla que no tenga pues las condiciones adecuadas, sea muy incómoda, hace que el trabajador pues se le adormezcan las piernas, cosas así, o no tiene una buena ventilación. O sea, se está exponiendo a muchos peligros, fuera también de los peligros propios de la delincuencia, etcétera, ¿no? Que también pueden presentarse. ¿Qué puede sufrir? Pues puede sufrir accidentes, puede sufrir lesiones en las rodillas, puede sufrir daños en la columna, puede sufrir pérdida de la vista por una mala iluminación, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, vamos a suponer es una persona que realiza mantenimiento de equipos eléctricos, por decir, tiene que verificar de manera constante si los tableros están funcionando de manera correcta. Actividad, inspección de tableros eléctricos. Peligro, la presencia de la energía eléctrica. ¿Cuál es el riesgo? Que puede sufrir una descarga eléctrica. Entonces, en base a eso, el siguiente paso sería establecer las medidas de seguridad. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Nuevamente, vemos la actividad, a modo de ejemplo, un trabajo administrativo. Peligro, pisos resbalosos, pisos mojados, ¿no? Si es que tuviese la necesidad de transitar. El riesgo, golpe por caída. Y la medida de seguridad, ¿cuál sería? Pues que se señalice cada vez que la zona está siendo limpiada o está siendo mantenida, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la actividad las conocemos cada uno de nosotros. El peligro es algo que nos corresponde a nosotros poder identificarlo. El riesgo es simplemente evaluar en base al peligro que tenemos si nos podemos accidentar o no. Y la medida de control es establecer aquellas cosas que vamos a hacer para evitar accidentarnos. Si pusiéramos en actividad transitar del nivel 1 al nivel 8, ¿no? Porque posiblemente nuestra labor sea estar llevando documentos, transitar de un nivel a otro, ¿no? O inspección de piso nivel 1 al nivel 8. Puede ser nuestra labor inspeccionar. Peligro puede ser caídas al subir y bajar las escaleras. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, sufrir un accidente, ¿no? Un daño en la rodilla o en el brazo, etc. ¿Qué medidas de control vamos a tomar? Utilizar barandas, señalizar las escaleras indicando que se tienen que utilizar las pasamanos. ¿Qué más? Prohibido estar utilizando el celular cuando bajemos o subamos escaleras. ¿Qué más? No correr durante la subida o bajada de escaleras. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Se están tomando una serie de medidas de acuerdo al peligro al cual estamos expuestos. Otro ejemplo puede ser
que se realice el tema del mantenimiento del tablero eléctrico, ¿no? Entonces, actividad sería mantenimiento del tablero eléctrico. Peligro, ya sabemos, la presencia de energía eléctrica. El riesgo es la electrocución. ¿Cuáles serán las medidas de seguridad? ¿Cuáles serán las medidas de seguridad? Pues que el personal que va a intervenir sea calificado, que el personal utilice los equipos de protección personal adecuados para esa labor. Si es que va a hacer mantenimiento con equipos, con herramientas, que se haya cortado la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata, queridos amigos, de que nosotros identifiquemos los peligros a los cuales estamos expuestos y en base a eso establezcamos las medidas de control. Ahora sí, me gustaría que participen y me empiecen a decir y me empiecen a indicar a qué peligros están expuestos ustedes. De acuerdo a lo que hemos visto, acá inclusive les mencioné un cuadrito, ¿a qué peligros están expuestos ustedes en el día a día? De acuerdo a este cuadro. De acuerdo a este cuadro, indíquenme por favor, ahí en el chat, ¿a qué peligros estarían expuestos en el día a día? ¿Correcto? A ver, por favor, los invito a que empiecen a escribir en el chat. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Dicho esto, entonces ya sabemos que esta es la manera como es que tenemos que nosotros poder controlar las posibilidades de que puedan sufrir accidentes. Sin embargo, se presentan pues una serie de situaciones que, como dijimos al inicio, representan el 50% de los accidentes que se presentan en el sector comercial, sector industrial. Es decir, es un accidente bastante frecuente. Nos estamos viendo aquellos que se generan en aquellas que se generan como caídas, ¿no? Caídas al mismo nivel. Muchos de ellos se generan pues porque las zonas de tránsito están obstruidas, ¿verdad? En la zona que debe estar libre, tanto para el ingreso, salida, o rutas que deben ser utilizadas para emergencia, de incendios, sismos, cosas así, están obstaculizadas. Entonces, eso hace que las personas puedan sufrir caídas. A ver, acá, gracias David. Gracias David, me dice que está expuesto a peligros de ruidos, por supuesto. Entonces, ya identificaste ese peligro. ¿Te puede causar daño el ruido? Por supuesto. Te puede causar una enfermedad llamada hipoacusia, ¿verdad? Que es la pérdida de la capacidad auditiva. Si estás expuesto a niveles altos de ruido y si no lo controlamos adecuadamente, puede sufrir lo que le llaman hipoacusia. Entonces, ¿cuál será la medida de control? Utilizar, pues, protecciones auditivas. O cambiarte de puesto de trabajo, ¿no? Que es un poco más difícil. Seguramente porque estás expuesto a ruidos porque está ahí cerca de máquinas. Hugo también, muchas gracias, me dice que está expuesto a peligros locativos. Claro, en nuestro entorno hay muchas cosas que nos pueden causar accidentes. Igual Freddy Quispe, muchas gracias. Al polvo, ruido, tránsito vehicular, por supuesto. Entonces, nosotros mismos nos estamos dando cuenta a qué peligros estamos expuestos. Daniel, peligros de accidente vehicular, claro. Entonces, de acuerdo a eso, es que nosotros vamos a establecer las medidas de seguridad que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, veamos este primer punto. Aquellos peligros que se generan como consecuencia de zonas de paso obstruidas, zonas en las que los cables cruzan de un lugar a otro, porque se empiezan a aumentar más puestos de trabajo, porque empezaron a poner una máquina, porque necesitan
colocar pues una instalación eléctrica, etcétera, etcétera, la zona se va obstruyendo con cables. ¿Qué más? También muy frecuente, la presencia de pisos humedecidos. Centros comerciales que durante gran parte del día están haciendo limpieza en los baños, en las zonas, en las áreas comunes, ¿verdad? Entonces también hay la posibilidad que se pueda presentar caídas al mismo nivel referidos a los resbalones que se puedan presentar en los pisos, sea porque están encerando, o sea porque están los pisos mojados, o sea porque el calzado no es el adecuado, etcétera, etcétera. También estas caídas al mismo nivel se presentan por pisos desnivelados. Y aunque no crean, este peligro de pisos desnivelados también es bastante frecuente, ¿no? Muchas veces las empresas no le prestan atención a ese tema. Y como el personal ya se acostumbra en el día a día, ya sabe pues que ahí hay un desnivel. Entonces ya se acostumbraron, ya se acostumbraron a esa situación. Pero para una persona que va por primera vez, posiblemente no sepa, pues no se dé cuenta y también puede sufrir un accidente. A ver, Oscar también me dice, muy bien, Oscar Montalvo, peligro radiación, y Daniel Mendoza, peligro de caída de rocas. Esos seguramente trabajan en provincias, algo así, ¿no? Minerías, algo así, me entiendo, para que haya el peligro de caída de rocas. A veces también se presentan pisos en mal estado, ¿no? Es frecuente también eso, cuando las instalaciones ya son bastante antiguas, no se le da un buen mantenimiento, también se presentan situaciones así. ¿Qué más tenemos? Lo típico, ¿no? Pisos con restos de grasa, restos de aceite. También muy frecuente en los grifos, muy frecuente en las zonas de mantenimiento, talleres, o en los mismos lugares de maestranza, etc. Entonces, amigos, como pueden darse cuenta, el tema de la caída a desnivel mucho está relacionado a las condiciones en las cuales nosotros nos estamos moviendo, desenvolviendo durante nuestra labor. Mucho está referido, repito y recalco ahí, a las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Las características del lugar en la cual nosotros estamos trabajando. Todo lo que hemos mencionado hasta ahorita es condición del lugar en la cual estamos trabajando. Pisos obstruidos, zonas que son atravesadas por cables, pisos resbalosos, pisos mojados, pisos desnivelados, pisos en mal estado, restos de grasa, etcétera. Son condiciones que se están presentando en nuestro entorno. Es decir, son peligros locativos. Sin embargo, también hay otra causa que puede generar esos accidentes, que se llaman actos. Y eso ya no está referido al entorno locativo. El acto ya está referido a un comportamiento, de cada uno de nosotros. Me gustaría que me indiquen si se entiende la diferencia. Por un lado está la condición, que es lo locativo, es el entorno, es el lugar en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Lo que decían antes uno de sus compañeros, mencionaba que está expuesto a niveles altos de ruido. Es decir, el nivel alto de ruido es la condición. ¿Cuál sería el acto? El acto sería que no utilice el equipo de protección personal que seguramente se le ha facilitado. Y si no se le ha facilitado, debería tener, ¿no? Debería solicitarlo. Entonces, por cierto, o sea, el accidente, recuerden, se va a presentar por eso, ¿no? Claro, muy bien, Freddy, gracias, Freddy. Porque la persona o el trabajador no actúa de manera correcta. Ese es el acto, o sea, es una responsabilidad directa del trabajador. Entonces veamos qué dice acá. Por un lado están las condiciones y por otro lado están los
actos. Todas las condiciones ya hemos visto, piso mojado, desnivelados, restos de grasa, aceite, etcétera, etcétera. Y los actos se muestran también, ¿no? O sea, bajar y subir escaleras por donde no hay barandas, por ejemplo. No hay pasamanos. Y encima lo hago distraído. Lo hago utilizando el celular, lo hago conversando, lo hago corriendo. Entonces, son actos que el mismo trabajador está provocando que pueden generarle el accidente. O trato de bajar y subir cargando cosas que exceden mi posibilidad de carga o que me obstruyen la vista y también me genera el accidente. Entonces, esos dos puntos hay que tenerlo muy, muy presente. Perfecto, Hugo. Muy bien, Hugo. Exactamente. El siguiente punto justamente que estamos viendo es el calzado no adecuado. También es una causa de sufrir caídas, sufrir accidentes. O trabajar en lugares donde la iluminación no es la adecuada, una iluminación deficiente. Entonces, fíjense esos dos puntos que hay que tener presente durante nuestra labor. ¿Qué se tiene que hacer cuando las condiciones no son las adecuadas? O en todo caso, ¿a quién le corresponde corregir una condición que no es adecuada? Y por otro lado, ¿a quién le corresponde corregir un acto que no es adecuado? ¿No? La falta de orden, la falta de limpieza, la falta de iluminación, la falta de barandas, que haya zonas que están obstruidas por materiales, por cables eléctricos. ¿A quién le corresponde esa labor? ¿Quién es el llamado a corregir eso? Díganlo, muchachos, por favor. La empresa. Muy bien, Freddy, muy bien, Freddy. La condición es responsabilidad de en términos generales, muchachos, ya por ahí podrán individualizar a quién se le da esa responsabilidad, pero como muy bien dice ahí nuestro compañero, es responsabilidad de la empresa. La empresa, es responsable de las condiciones adecuadas de trabajo. Y el trabajador es responsable de no cometer actos, en este caso, que pueden generar accidentes. Entonces, si esas dos cosas las manejamos de manera adecuada, entonces tendremos altas posibilidades de que no se sufra accidentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hay barandas donde el trabajador pueda utilizarla para subir y bajar la escalera, pues la empresa debería preocuparse en colocar esas barandas. Si hay iluminación inadecuada, es la empresa la que tiene que preocuparse en darle una iluminación adecuada al puesto de trabajo. Si hay exceso de ruido, es la empresa la que debería preocuparse en disminuir ese ruido o por lo menos facilitarle los equipos de protección personal al trabajador para que se proteja el oído. Si el EPP está dañado, es responsabilidad de la empresa, pues, darle un EPP en mejores condiciones. Y por otro lado, si las condiciones ya están dadas, están correctas, le corresponde al trabajador simplemente cumplir lo que le corresponde como cuidado propio, ¿no? Utilizar sus protecciones auditivas, utilizar sus lentes, cascos, o lo que corresponda. Mantener la zona ordenada y limpia. Las medidas de seguridad que están establecidas. Entonces, sigamos. También puede causar accidentes. Disculpa, tu audio se escucha lejos. ¿Mi audio? ¿Ahí? Sí, escuchándose a lo lejos. A ver, Diana, confírmame ahí. Ahora sí. Ya. Perfecto. Entonces, les mencionaba de que
Otra de las causas es el mal acopio de materiales o tal vez el mal manipuleo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para evitar todo esto? Siempre la respuesta a esta pregunta, ¿qué vamos a evitar? ¿Qué vamos a hacer para evitar accidentes? Siempre la respuesta tiene que ser compartida. Como muy bien dice nuestro amigo Luis Rodríguez, tenemos nosotros también la responsabilidad de reportar aquellas cosas que no están correctas, porque muchas veces pues la empresa no está tampoco al tanto de todo, ¿no? Entonces, una primera responsabilidad, si queremos corregir condiciones que nos permitan evitar accidentes, es justamente reportar aquellas cosas que no están bien, para que en base a eso se tomen las acciones correctivas. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer para evitar la ocurrencia de accidentes? Tiene que estar por ambos lados. Por un lado, la empresa, obviamente el gerente general no va a estar solucionando esos temas puntuales, pero se le asigna esa labor a un supervisor un prevencionista, un PDR, un supervisor de turno, lo que ustedes consideren. Y por otro lado está el trabajador. Entonces, ambos lados trabajando de manera conjunta van a permitir que esto se pueda mejorar. Entonces, el primer punto que se puede hacer para mejorar las condiciones, sobre todo, es establecer una lista de chequeo. En esta lista de chequeo se deben considerar todos aquellos puntos que se tienen que verificar de manera periódica para tener la certeza de que están funcionando correctamente y no están exponiendo al trabajador a sufrir un accidente. Por ejemplo, verificar si las luces de emergencia están en buenas condiciones, si los pisos están limpios y ordenados, si los materiales están correctamente almacenados, si no hay cables que obstruyan la zona de paso, si la iluminación es la adecuada, etcétera, etcétera. O sea, una lista de chequeo en la cual nosotros vamos a poner todos aquellos puntos que tienen que ser considerados para darnos la garantía de que las condiciones son las adecuadas. Y si algo no está funcionando bien, se identificará y se corregirá. Ese es el primer punto. El segundo punto está referida, y me va a permitir regresar un poquito más adelante. El segundo punto está referido a lo que mencionamos acá. A que todo trabajador, y no es que lo diga yo, sino eso lo manda la norma legal, todo trabajador, sea supervisor, sea agente, sea mantenimiento, o sea, el que fuera, tiene que saber a qué peligro se está exponiendo cuando desarrolla sus actividades. Y en base a eso, saber qué medidas de seguridad son las que tiene que tomar cada vez que se expone a ese peligro. Por ejemplo, supongamos que parte de la labor del trabajador es que cada cierto tiempo coja una escalera y suba unos 3 metros a verificar que cierto nivel de agua o de algo esté funcionando bien. ¿Cuál sería ahí el tema de el peligro al cual se está exponiendo? El trabajar en altura, ¿no? Estaría a unos 3 metros de altura. ¿Cuál sería el riesgo? La caída a desnivel. Entonces, ¿cuál sería la medida de seguridad? ¿Qué medida de seguridad debería tomar ahí, amigos? Por favor, participen. Estamos diciendo, tiene que subir a una altura de 3 metros con una escalera. El peligro es, obviamente, la altura. El riesgo es la caída. Se puede fracturar de manera bastante grave. Se puede lesionar. Entonces, ¿cuál sería la medida de seguridad?
Freddy y Rolando, muy bien, es un compromiso de ambas partes, por supuesto. Claro, entonces ahí seguramente la empresa en el reglamento indicará que para trabajar a esas alturas, el trabajador tiene que ponerse un arnés y anclarse a una línea de vida. Esa recomendación o esa indicación tiene que ser cumplida siempre. A eso me refiero, ¿no? O sea, el trabajador tiene que saber a qué se está exponiendo. Y una vez que es consciente a qué se está exponiendo, él tiene que saber qué medidas de seguridad son las que tiene que tomar cada vez que se expone a eso. Entonces, sabe que tiene que utilizar su arnés, tiene el arnés, tiene la línea de vida y tiene que utilizarlo y anclarse. Si no lo hace, está cometiendo un acto inseguro que puede generarle, que se puede generar o que puede traer como consecuencias un accidente bastante grave. A eso me refiero cuando la norma legal nos indica, que saber que el trabajador tiene que saber a qué se expone y en base a eso tomar sus medidas de seguridad es un tema crítico. Es importante que lo sepa. En algunas situaciones habrá el tema del ruido, ¿no? Como mencionaban unos compañeros, el tema del ruido. Entonces, cuando hay niveles altos, mayores al 18 a 85 decibeles, tiene que ponerse los tapones auditivos. Tiene que ponerse los tapones auditivos y por lo tanto, esa indicación tiene que ser respetada cada vez que el trabajador se expone a esos niveles altos. Entonces, a eso es que me refiero cuando indicamos que el trabajador tiene que saber a qué se expone y tiene que saber las medidas de seguridad que tiene que cumplir. Pero, por supuesto, como dice Hugo, y con toda la razón del mundo, tiene que haber recibido pues un curso de capacitación de trabajos en altura, ¿verdad? Por lo menos tiene que saber cómo se usa el arnés, dónde tiene que anclarse, saber cómo verificar si su arnés está en buenas condiciones o no. Lo mismo el tema del uso de los tapones auditivos, ¿no? Una capacitación de cómo se tiene que utilizar el tapón auditivo, etcétera, etcétera. Muy bien, buenas participaciones, amigos. Muy bien. Entonces, con eso, ya sabiendo a qué se está exponiendo el trabajador, y si es una persona que ya sabe qué medidas de seguridad debe tomar y está capacitado para tomar esa medida de seguridad, pues ya es bastante evidente que la posibilidad de accidentarse también va a disminuir bastante, ¿verdad? A eso sumado una lista de chequeo de las condiciones en la que verifiquen pues si las zonas de trabajo están limpias y ordenadas, si los materiales han sido almacenados de manera correcta, si no existen temas de cables eléctricos que están cruzando las zonas de tránsito, que si por nada del mundo se debe permitir que restos de grasa estén pues en zonas de tránsito de las personas. Entonces, todas esas cosas que deben formar parte de nuestro chequeo permanente, se van controlando, más una correcta capacitación del trabajador de saber qué medidas de seguridad son las que tiene que tomar cada vez que se expone a un peligro que le puede causar un accidente. Entonces, todo eso va a sumar para que se pueda controlar la posibilidad del daño, ¿no? Ahí también comenta, perdón, aquí comentó, muy buen comentario, Daniel, ¿no? Daniel Mendoza. Por supuesto, es importante también que el trabajador esté apto para esa labor que le están encomendando, por supuesto, ¿no? Sobre todo, pues, si va a ser un trabajo físico o va a hacer trabajos en altura, ¿no? O sea, cosas así. Muy buena tu observación.
Entonces, y además de eso, verificar que los EPP estén en buenas condiciones, que el calzado de seguridad es el adecuado, el calzado de trabajo va a cumplir ciertos requisitos que evitarán que el trabajador se resbale en los pisos, en las zonas humedecidas. Entonces, todo eso ayuda a que la posibilidad de accidentarse se disminuya pues de manera bastante importante. Lo mismo con la parte locativa, que los pisos estén en buenas condiciones, que se mantenga un adecuado nivel de orden dentro de los cajones, escritorios, etcétera, etcétera. Si es que se van a utilizar escaleras, por ejemplo, hay varios tipos de escaleras, ¿no? Las escaleras de tijera no se utilizan con una altura más de 1,50 m, un trabajador solo, ¿no? Si es un poco más de 1,50 m, esa escalera tiene que estar sujetada. Si va a subir de un nivel a otro por una escalera, hay que asegurarnos que la escalera esté amarrada para evitar cualquier deslizamiento. Todos esos detalles tienen que formar parte de la capacitación que se le da al trabajador frente a las medidas de seguridad que tiene que tener presente cuando realiza sus labores. ¿Correcto? Ahora, de acuerdo a las medidas a los peligros que ustedes me indicaron que están expuestos, recuerda que me pusieron ergonómicos, otros pusieron caída de roca, otros pusieron días lluviosos, otros pusieron accidentes vehiculares, etcétera, etcétera. Me gustaría que me indiquen y qué medidas de seguridad son las que estamos tomando para controlar esos peligros. Porque evidentemente algo estamos haciendo para no accidentarnos, ¿verdad? En el tema del nivel alto de ruido, por ejemplo, la medida de seguridad obviamente es utilizar protección auditiva, ¿no? Pero me gustaría que participen, indicándome, ya bajo esa lógica que hemos mencionado, la actividad que realizamos, el peligro al que estamos expuestos, ¿qué medidas de seguridad son las que ustedes están tomando? O en todo caso, ¿qué medidas de seguridad son las que deberían tomarse si es que todavía no lo están estableciendo? A ver, por favor, ahí me van indicando. Claro, Freddy que indicaba que estaba expuesto a niveles altos de polución, ¿verdad? Lógicamente, utilizar el respirador y utilizar los tapones auditivos. Pero, ¿solamente estamos expuestos a eso o también hay otro tipo de peligros a los que estamos expuestos? Por favor, me gustaría que me indiques un poquito más sobre eso. Hugo, claro, entonces son puntos que ya como trabajadores sabemos, ¿verdad? Sabemos que en los desplazamientos no podemos estar corriendo. Existe una norma en construcción, y también me imagino que debe ser en otros sectores, existe una norma bien clarita, ¿no? Dentro de la obra está prohibido correr. O sea, nadie puede correr dentro de la obra, está prohibido. Porque al ser los pisos desnivelados, habiendo tantas zonas que puede haber zanjas, puede haber desniveles, caídas, el hecho de estar corriendo pues te expone a que puedes sufrir un accidente. Me imagino que algo así habrá también en los otros sectores. Altas temperaturas. Y lo demás, mis estimados amigos, ¿a qué peligro están expuestos y qué medidas de control están tomando? Por ejemplo, aquí lo dice Carlos de la Cruz, expuestos al sol, ¿verdad? Al sol diario. ¿Cuál es el peligro de estar expuesto al sol? Es los daños que se pueden generar en la piel. Entonces, ¿cuál será la medida de control? El hecho de utilizar prendas manga larga, el hecho de utilizar protectores o bloqueadores, protectores de piel, justamente para controlar ese peligro, ¿verdad? El uso, protección solar, efectivamente, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, amigos, ya la idea ya se entendió.
Ahora, lo que queda pendiente es de que veamos un poquito más allá de lo que normalmente consideremos, ¿no? Tomémonos un momento y verifiquemos si efectivamente solamente son aquellos peligros que hemos mencionado, o tal vez estamos expuestos a mucho más peligros y no nos hemos dado cuenta. Algunos dirán, pues, ruido, otros dirán, expuestos al sol, pero otros dirán, oye, pero también estoy expuesto a temas eléctricos, ¿no? Estoy trabajando en una oficina con una computadora, pero estoy expuesto a peligros eléctricos. Claro. Estoy expuesto a peligros disergonómicos, por supuesto. El hecho de estar muchas horas sentados en una silla, y peor si la silla no tiene las condiciones adecuadas, a la larga me puede producir un daño en la columna. O el hecho de estar muchas horas frente a una pantalla, en el mediano plazo me puede causar daños visuales. O el hecho de estar tantas horas de pie me puede causar de aquí a un tiempo tal vez problemas en las rodillas, problemas en la cintura. Entonces, problemas de circulación, etcétera, etcétera. Entonces, veamos, ¿no? O sea, si solamente son aquellos peligros que lo identificamos rápidamente, o hay otros peligros adicionales sobre los cuales tengo que empezar a actuar. Si el peligro es un tema ergonómico, porque estoy muchas horas de pie, tal vez tengo que empezar a hacer, pues, pausas activas, ¿no? Cada 45 minutos hacer estiramientos, hacer algún tipo de movimientos que me permitan a mí cambiar de posición para que la circulación mejore y no se produzcan daños. Si mi labor implica que esté muchas horas sentado, también, ¿no? Hacer estiramientos, hacer giros a la derecha, a la izquierda, o sea, una serie de cosas que tengo que empezar a implementar, porque si no lo hago, pues me estoy exponiendo a que pueda sufrir algún tipo de daño, ¿no? Tal vez ya no solamente un accidente, sino también una enfermedad. A ver, Juan Carlos Pastor, muchas gracias por tu participación. Claro, rondas, instalaciones, terrenos, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Hay que estar con los CPPs. Inclusive, si es que hay rondas a las zonas donde están los tableros eléctricos, una de las medidas de control sería utilizar calzado dieléctrico, ¿no? Porque el peligro al que estar expuesto ahí es que nos pueda una descarga eléctrica, ¿no? Tal vez una descarga eléctrica directa no, pero si es que hay una mala conexión, puede haber una transferencia de energía a otras partes metálicas. Entonces, una serie de cosas que tenemos que observarlas bien. Lo mismo que las escaleras, ¿no? Ya hemos mencionado que el buen uso de las escaleras implica que también se respete la señalización indicada, usar las barandillas, los pasamanos, no correr, pues no como se ve en la fotografía, ¿no? No estar con las manos ocupadas, etc. En términos generales, en las escaleras siempre utilizar los pasamanos, evitar siempre correr, eso es una mala práctica dentro de las empresas, mantener siempre el orden y la limpieza y mantener las señalizaciones que correspondan. Como punto importante, amigos, llevémonos el hecho de que la norma legal nos indica que tiene que haber un conocimiento bastante profundo de los peligros a los cuales nos estamos exponiendo. Y en base a eso se establezcan las medidas de seguridad. Listo, amigos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su participación. Y me quedo acá unos minutos por si hay alguna consulta. Gracias. Listo, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Gracias, Leopoldo, por esta capacitación. Esperamos haya sido de su agrado. En el chat he dejado el link de evaluación y encuesta de calidad para que puedan acceder a él, evaluar el servicio y también dar un pequeño examen. Vamos a mantenernos aquí unos minutos más para absolver algunas dudas que tengan, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena tarde.